Aimee Crocker fue una heredera estadounidense, mística y aventurera, que causó sensación por su estilo de vida fascinante, desinhibido y lascivo. Ella gastó la mayor parte de su fortuna viajando por el mundo y afirmó haberse casado más de 12 veces. ¿Pero fue su vida solo fiesta y placer? ¿O había un oscuro secreto detrás de la historia de esta excéntrica heredera? Acompáñame para descubrirlo. Aimee Crocker nació en la ciudad de Sacramento, California, el 5 de diciembre de 1864. Su primer nombre originalmente se escribía Aimee, aunque en años posteriores comenzó a escribirlo como Aimee, para sonar más vanguardista. Provenía de una familia numerosa, en la que era la sexta de 7 hijos. Recibió una educación de élite según los estándares de la época. Pero debemos recordar que esta era una sociedad aún en desarrollo en California, en las décadas de 1860 y 1870. Estados Unidos solo había adquirido la región de México en 1848 al final de la guerra entre Estados Unidos y México, y la colonización a gran escala del oeste comenzó un año después tras el descubrimiento de vetas de oro en la región. La historia de Aimee debe entenderse a la luz de su origen privilegiado. La familia Crocker era extremadamente rica. Su padre era Edwin B. Crocker, un abogado destacado y político ocasional de Nueva York que trasladó a su familia a Sacramento a mediados de la década de 1850, poco después de casarse con su segunda esposa, la madre de Aimee, Margaret Rhodes. El hermano de Edwin, el tío de Aimee, era Charles Crocker, quien posteriormente se convirtió en uno de los llamados 4 grandes inversionistas que financiaron la creación del primer ferrocarril transcontinental. En la década de 1860, esto tendió líneas ferroviarias desde Iowa, en el medio oeste, hasta San Francisco, conectando así la red ferroviaria de Estados Unidos desde el Atlántico hasta el Pacífico. Edwin actuó como asesor legal de los 4 grandes en la compañía y le dieron acciones, así que se convirtió en un hombre extremadamente rico. Cuando él murió en 1875, Aimee tenía solo 10 años y heredó $10 millones de él, lo que equivale a más de $300 millones en dinero actual. Así que durante su vida, Aimee nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Uno de los aspectos más definitorios de la vida de Aimee Crocker, y sin duda uno que generó una gran cantidad de especulación en la prensa, fue su tumultuosa y colorida vida amorosa. Esto comenzó temprano. Cuando era adolescente, la atracción de Aimee por los chicos preocupaba a su madre, y pronto envió a su hija rebelde a Europa, pensando que algunas influencias del viejo mundo podrían curarla de sus males. Tuvo justo el efecto contrario. Mientras asistía a una escuela de élite en Alemania a principios de la década de 1880, Aimee comenzó un romance con un príncipe alemán, lo que resultó en su primera propuesta de matrimonio. Sin embargo, la boda no se celebró cuando Aimee se fugó con un torero español. Fue una señal temprana de su estilo desenfadado y su vida personal caótica. De regreso en California, después de su primera aventura en el extranjero, Aimee se casó con Richard Porter Ashe en 1882 cuando tenía solo 17 años. Él era el sobrino de 21 años de David Farragut, el primer almirante de la Marina de los Estados Unidos y un héroe condecorado de la Guerra Civil estadounidense. Pero el matrimonio fue dramático desde el principio. Durante su luna de miel, el tren en el que viajaban descarriló, lo que llevó a una evacuación de emergencia de los vagones. Un año después tuvieron una hija llamada Alma, quien se convirtió en el centro de una amarga batalla de divorcio cuando su matrimonio colapsó, debido a que Ashe hizo inversiones financieras altamente especulativas y perdió una gran suma de dinero apostando a mediados de la década de 1880. El proceso judicial fue noticia a nivel nacional. Finalmente, el juez falló a favor de Richard, alegando que él era el menos irresponsable de los 2 padres excéntricos de Alma. Finalmente, Alma, cuyo nombre fue cambiado legalmente a Gladys algunos años después, fue adoptada por la madre de Aimee y en gran parte criada por ella. Aimee decidió alejarse de California tras el colapso de su primer matrimonio. Esta vez se dirigió al oeste, tomando un barco desde California hasta las islas hawaianas,
en 1888. Estas aún no formaban parte de los Estados Unidos, aunque los empresarios estadounidenses ya comenzaban a desempeñar un papel importante en sus asuntos, principalmente para dominar la industria frutícola allí. Pronto se reunió con el rey Kalakaua de Hawái, el último rey de las islas y conocido como el monarca alegre. Se conocían desde 1881 cuando Aimee, que tenía 16 años en ese entonces, conoció al monarca alegre durante su visita de estado por Europa. Así, Aimee fue recibida generosamente a su llegada a Honolulu, y se le otorgó el título de princesa Palaikalani. El rey incluso le regaló una isla propia, aunque era una de las islas más pequeñas y en gran parte deshabitadas del archipiélago. Fue mientras estaba en Hawái que Aimee conoció y se casó con su segundo esposo. Henry Mansfield Gillick era capitán de barco explorador, a veces mago y cantante de ópera. En resumen, era el tipo perfecto de personaje excéntrico y colorido para que Aimee se casara con él. La visita a Hawái fue, por lo demás, escandalosa. Aimee horrorizó a los misioneros locales que habían llegado en gran número para convertir a los nativos al cristianismo, apostando en una ocasión en Honolulu, que correría desnuda por el centro de la ciudad. Ganó la apuesta e incluso se detuvo a la mitad para intentar convencer a una banda de cuerdas que se encontró de que la acompañara. Después, los misioneros exigieron al rey que la expulsara de las islas, lo cual él se negó a hacer. Al final, cuando se fue para que ella y Enrique se dirigieran al este para recorrer el lejano oriente de Asia, aunque regresarían en varias ocasiones a Hawái. Entre 1889 y 1894, Aimee y su segundo esposo emprendieron una gran odisea por el mundo del Pacífico. Esto la llevó a China, Japón, Hong Kong, Borneo, India y muchos otros lugares más. Si hemos de creer en los relatos de esos años que ella misma escribió en sus memorias y en varios otros textos, y nadie ha presentado jamás pruebas que sugieran que ella fuera otra cosa más que honesta en sus recuerdos. Entonces tuvo algunas aventuras bastante extrañas durante ese tiempo, evitando a algunos cazadores de cabezas caníbales en el este, en las Indias topándose con lanzadores de cuchillos demasiado entusiastas en la ciudad de Shanghái, en China, e incluso supuestamente sobreviviendo a un intento de envenenamiento en Hong Kong. En la colonia británica de la isla, también frecuentó un fumadero de opio, y afirma haber comprado la libertad de una prostituta. No es sorprendente que Enrique no siempre pudiera seguirle el ritmo a su esposa, y a veces regresaba a California para descansar y recuperarse mientras Aimee continuaba viajando. Fue también durante estos años cuando comenzó a coleccionar objetos exóticos como perlas, piedras preciosas, jarrones chinos, estatuas de Buda y muchas otras cosas. También se convirtió en una de las primeras mujeres en el mundo occidental en tener una serie de tatuajes, algo que todavía era una tradición muy propia de los pueblos originarios, en algunas partes del mundo a finales del siglo XIX. Aimee y Enrique se establecieron a mediados de la década de 1890, después de que ella regresara a California. Se dirigieron al este y se establecieron en Nueva York, pero el matrimonio pronto comenzó a deteriorarse, y se divorciaron en 1900. Enrique había estado bien consciente durante muchos años de la infidelidad constante de Aimee, y mientras viajaba por el lejano oriente, con o sin su segundo esposo, tuvo varias aventuras. De hecho, muchos años después, ella afirmaría que si no se aplicaran las leyes occidentales y las tradiciones cristianas, en realidad se había casado más de una docena de veces, ya que algunos de aquellos con quienes mantuvo relaciones sentimentales en el lejano oriente en la década de 1890, teóricamente se casaron con ella en intercambios de votos polígamos. En Nueva York, en 1901, ella contrajo lo que podría considerarse su matrimonio más estable y amoroso. Jackson Guru era compositor y un bohemio excéntrico, igual que Aimee. Por ejemplo, juntos fundaron una colonia budista en Nueva York, algo que hoy en día no sería inusual para muchos habitantes de la Gran Manzana, pero que habría sido muy extraño para los observadores a principios del siglo XX. Juntos, la pareja se volvió muy conocida en Manhattan. Asistían frecuentemente a obras de Broadway y tenían trato cercano con algunas figuras literarias de la ciudad.
Enrico Caruso, posiblemente el tenor de ópera más famoso de la era dorada, era amigo de ellos y visitaba su casa con regularidad, donde organizaban veladas a las que asistían la élite cultural de la ciudad. Los detalles de estas reuniones a menudo aparecían en los periódicos de Nueva York, y los aspectos sensacionalistas de sus vidas eran un tema habitual en las columnas de chismes de la ciudad. Debido a este estilo de vida, la pareja fue rechazada por gran parte de la alta sociedad neoyorquina, incluyendo a algunos miembros de la familia extendida de Amy. Sin embargo, el público estaba fascinado por esta excéntrica heredera, que tenía tantas historias aventureras y multitudes de jóvenes admiradores. El Philadelphia Inquirer incluso la nombró la mujer más fascinante de su época. Amy y Jackson no tuvieron hijos biológicos, pero adoptaron a 3 niños, 2 niñas llamadas Dolores y Yvonne, y un niño llamado Reginald. Amy adoptaría por separado a otra hija llamada Yolanda años después, mientras también retomaba el contacto con su hija biológica Gladys. Su armoniosa pero siempre interesante felicidad familiar llegó a un trágico final en 1910, cuando Jackson murió por complicaciones derivadas de un caso grave de amigdalitis. A pesar de volver a casarse en años posteriores, como verán, Amy mantuvo el nombre Guru por el resto de su vida. Tras la muerte de Jackson, y debido tanto a esto como a la manera en que cada una de sus acciones había comenzado a ser examinada por la prensa de Nueva York, ella se mudó a París. La ciudad de las luces ya estaba bien establecida como la capital cultural del mundo a principios de la década de 1910, y continuaría manteniendo esa posición durante otro cuarto de siglo. Ella viviría aquí durante los siguientes 27 años, aunque visitaba Estados Unidos con regularidad. Algunas de sus muchas amistades en la capital francesa incluyen al pintor Henri Matisse, al escultor Auguste Rodin, y al escritor y crítico literario Jean Cocteau, mientras que, sin duda, también se cruzó con otros expatriados estadounidenses en París en la década de 1920 como Ernest Hemingway, Gertrude Stein y F. Scott Fitzgerald. Ella continuó teniendo una vida amorosa colorida, una que coincidía con la declaración de la prensa de que era la reina de la bohemia. Con toda esta atención sobre su fascinante estilo de vida, más tarde escribiría: "Creo firmemente que vivir, en el sentido más completo de esa palabra, descubrir toda la belleza de vivir y sumergirse completamente en los seres humanos que pululan por esta vida, es un arte puro. Es, sinceramente lo creo, el logro artístico más alto al que podemos aspirar. Todas las artes reconocidas, tus pinturas, tu escultura, tu música, tus libros, todas esas cosas son solo símbolos de ese arte superior, vivir". A mediados de la década de 1910, su casa en la ciudad, apodada la Casa de la Fantasía, se convirtió en un refugio para los aristócratas rusos que huían del estallido de la Revolución Rusa y el surgimiento de la Unión Soviética en su país natal. Incluso se casó con 2 de esos emigrados. El primero fue el joven príncipe Alexandra Miskinov en 1914. Esto causaría un gran escándalo internacional, ya que él terminó teniendo un romance con su hija adoptiva Yvonne, quien tenía solo 15 años en ese momento. Después de esto, Amy rápidamente solicitó el divorcio. El matrimonio terminó en 1916, y pasarían otros 9 años antes de que se casara con su siguiente pretendiente, el príncipe Mstislav Galitzin. Ella tenía poco más de 60 años cuando se casó con el joven de 26 años Galitzin, en 1925. La unión solo duró 2 años, en parte debido a la diferencia de edad, pero también porque Amy continuó tratando la monogamia como una teoría más que como un principio. Ella asistía regularmente a eventos en la ciudad con uno de sus compañeros favoritos, una boa constrictora. En ocasiones, socializaba con Aleister Crowley, quien ya para entonces era un conocido defensor de la magia, el conocimiento esotérico y un estilo de vida libertino. Aparentemente, Crowley le proponía matrimonio a Amy casi cada vez que la veía o le escribía, y mantenía una descripción gráfica de su relación de una década en sus diarios. Después de su último divorcio en 1927, Amy no volvió a casarse. Ella continuó viviendo en París durante muchos años, aunque la ciudad empezó a perder su estatus como el centro global de la bohemia en la década de 1930.
Después del colapso de Wall Street y la Gran Depresión, la desenfrenada vida de los años 20 y la era del jazz llegaron a su fin. Poco a poco, ella empezó a pasar más tiempo de regreso en Estados Unidos en la década de 1930, y fue durante estos años cuando comenzó a recopilar sus reflexiones sobre su vida en un libro de memorias. Esto se publicó en 1936 bajo el título And I Do It Again. Ofrece un relato sorprendente de su vida, las situaciones a menudo extrañas en las que se encontraba y su enfoque intransigente ante la vida. Sigue siendo una buena lectura incluso casi un siglo después. Para cuando se publicó And I Do It Again, Amy ya vivía principalmente de regreso en la ciudad de Nueva York. Su salud estaba deteriorándose y ya tenía más de 70 años. Murió el 7 de febrero de 1941 a los 76 años. Sus restos fueron llevados a California, donde fueron enterrados en la parcela familiar de los Crocker, en el cementerio histórico de la ciudad. Habiendo solicitado la cremación, sus restos fueron colocados en una urna junto con los de su tercer esposo, el único de sus matrimonios que no terminó en divorcio, ya que él murió estando casado con ella. No es de sorprender que, dada su vida excéntrica, algo tenía que suceder incluso después de su muerte, y la urna fue robada algún tiempo después de su entierro allí. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Amy Crocker. Espero que lo hayan encontrado interesante. Déjenme saber qué les pareció su vida aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia, también asegúrense de dejarla en los comentarios. Espero que estén suscritos y que tengan activadas las notificaciones para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que nos vemos a todos en el próximo libro de la vida. Gracias.